Ok, buenas noches con todos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Vamos a ver el tema de isoyetas e isotermas, cómo elaborarlas en QGIS y también el tema de balance hídrico, cómo se realiza, ¿correcto? Vayan abriendo un proyecto nuevo vacío de QGIS, como el que está viéndose acá en mi pantalla. Correcto, lo primero, abrimos QGIS y vamos a importar los archivos correspondientes a la clase del día de hoy, que ya se les han compartido, la clase número 9. En esta oportunidad vamos a trabajar con dos archivos shapefile. Vamos a trabajar con otra unidad hidrográfica, la cuenca Mantaro y las estaciones meteorológicas de esta cuenca para calcular pues las isoyetas e isotermas. Y posteriormente con esos datos también lo que es el balance hídrico. Correcto, vamos a darle una simbología aquí a la cuenca Mantaro. Como siempre vamos a ponerlo en color rojo para que resalte. Con grosor de 0.5 y estos, como son puntos que representan estaciones meteorológicas, vamos a ponerlo en un tono de azul, un tamaño de 3 y un grosor de 0.3 que tenga color blanco. Y en la barra de menú de QGIS, en Web Map Service, Google Satélite. ¿Correcto? Esta configuración es la que siempre hacemos. Entonces, para comenzar la clase del día de hoy, como siempre, voy a dar una breve introducción teórica de los temas que vamos a ver. Siempre es bueno explicar la parte teórica porque complementa la parte práctica, ¿no? Como ingenieros debemos saber ambas cosas, ¿correcto? Entonces, para comenzar, son unos conceptos teóricos sobre balance hídrico. Bueno, básicamente en esta clase veremos la representación gráfica del balance hídrico mediante los procesos de interpolación y cálculo. El balance hídrico es aquel balance entre lo que es la entrada y salida de agua de una determinada zona, en este caso una cuenca, es nuestra unidad hidrográfica de interés, la cuenca Mantaro, ¿correcto? Lo cual esto pues nos ayudará, porque ese es el balance hídrico, para poder determinar la disponibilidad hídrica de una cuenca, ¿correcto? Entonces, esta entrada y salida se debe básicamente pues al ciclo hidrológico del agua, el cual ya conocemos, que he mencionado también en clases anteriores. Entonces, he mencionado entrada y salida. Cuando digo entrada, tenemos básicamente la precipitación, tanto en forma sólida como líquida, ¿correcto? Líquida es lluvia y sólida es la nieve. Bueno, el granizo básicamente. Y la salida, o sea, la entrada es la precipitación y la salida hay tres. La evapotranspiración, escorrentía e infiltración. Esos tres son las salidas. Entonces, mencionando estos cuatro parámetros, la fórmula del balance hídrico estaría determinada por la precipitación, o sea, la fórmula como tal es la precipitación menos la sumatoria de la evapotranspiración, la escorrentía y la infiltración. Básicamente, lo que entra menos lo que sale nos da el balance, ¿correcto? Para ver la disponibilidad hídrica. Ese es el objetivo. Entonces, para esta fórmula se deducen tres posibles situaciones. La primera es que el balance hídrico sea menor a 0. Ahí estaríamos hablando de un déficit hídrico. La otra es que esté entre 0 y 1. Estamos hablando de un equilibrio hídrico. Y la otra es que sea mayor a 1. Ahí estaríamos hablando de un exceso hídrico. Esas tres son las posibilidades que puede tener el balance al hacer el cálculo, que sea exceso, equilibrio y déficit, ¿correcto? Entonces, en nuestro caso particular, obtendremos estos resultados mediante un método dinámico, digámoslo así, y de demostración gráfica, donde se trabajará solamente con la relación entre la precipitación y la evapotranspiración. O sea, vamos a calcular el balance hídrico dividiendo la precipitación entre la evapotranspiración. Entonces, para esto, trabajaremos con los datos de estaciones meteorológicas, las cuales nos proporcionarán estos datos, bueno, básicamente de precipitación y de temperatura. La pregunta es, ¿y el balance y la evapotranspiración? Bueno, a partir de la temperatura,
obtendremos la evapotranspiración mediante la fórmula de Holdridge. La fórmula de Holdridge es una fórmula muy conocida, muy básica, justamente porque es básica de calcular, es que es conveniente para, a través de la calculadora raster de QGIS, podamos hacer pues el cálculo, que simplemente esta fórmula nos dice lo siguiente: la evapotranspiración es igual a la temperatura por un factor. Este factor es un número que es 58.93. Se multiplica por este factor la temperatura y ya te estaría dando la evapotranspiración, y la precipitación menos esto nos estaría dando el balance. Bueno, mejor dicho, dividido. La precipitación entre la evapotranspiración nos daría el balance, porque para hacer esto tendríamos que sumarlo con la escorrentía y la infiltración, pero estos dos parámetros no los vamos a considerar para este análisis en particular. Para otros análisis que ustedes hagan para un proyecto, una investigación o tema laboral, si tienen esa información, pueden hacer la fórmula, ¿no?, de la precipitación menos esa sumatoria. En este caso vamos a hacer simplemente el producto, ¿no? Mejor dicho, la división, pero que se obtiene a partir del producto de la temperatura por 58.93. ¿Correcto? Entonces, el análisis que buscaremos será determinar en qué zonas de la cuenca existe déficit de agua, exceso de agua y un equilibrio, mediante pues el cálculo del balance hídrico. ¿Correcto? Entonces, como se mencionó anteriormente, se va a realizar el balance solo con la relación entre la precipitación y la evapotranspiración. Entonces, al tratarse de una división, para este caso particular, los valores resultantes ya no van, en este caso van a ir desde 0 hasta mayores a 1. ¿Correcto? Ya no vamos a trabajar con valores menores que 0, sino a partir de 0 a mayores a 1. Entonces aquí la consideración de rangos cambia. Como estamos de 0 a mayor de 1 para esta fórmula en particular, entonces lo que ocurre aquí es lo siguiente: vamos a considerar déficit lo que está entre 0 y 0.5 para este ejercicio que vamos a ver en la clase del día de hoy. Luego de 0.5 a 1 va a ser equilibrio, y de 1 a más va a ser exceso. Tener presente también, independientemente de que lo hagamos como división o con precipitación menos sumatoria, no necesariamente la cuenca debe tener las tres condiciones hídricas. Me refiero a que la cuenca sí o sí debe tener déficit, equilibrio y exceso. No. Puede ser de que todo sea déficit, puede ser de que sea déficit y equilibrio, o equilibrio y exceso. No necesariamente tienen que estar las tres condiciones hídricas. Les comento esto porque en la práctica ocurre así, y porque en este ejercicio en particular no vamos a encontrar las tres condiciones hídricas, solamente dos. Y esto ya lo vamos a ver en el resultado final al terminar la clase, y también obviamente voy a explicar todo lo que se concluye de ese balance, porque no es solo que matemáticamente me sale esto y el área de déficit es tanto y de equilibrio es tanto. No, como ingenieros, como profesionales, tenemos que interpretar la información y corroborar también con imágenes satelitales, o sea, corroborar que tenga sentido lo que se calcula, porque puede ser también que haya un error en alguna configuración de parámetros y creemos que está bien y no es así, porque no lo validamos y no hicimos un análisis de lo que se concluye, de lo que se muestra en el resultado final que vamos a generar, ¿correcto? Entonces, básicamente estos resultados nos permitirán conocer, como ya mencioné, la disponibilidad hídrica de la cuenca y así desarrollar una adecuada. La idea de esto, al obtener esta información, es poder desarrollar una adecuada gestión del recurso hídrico en esta unidad hidrográfica en particular. O sea, obtener la información de disponibilidad para así que se realice una adecuada gestión. Esa es la idea, ese es el motivo por el cual se hace un balance hídrico. Entonces, en QGIS generaremos ya en la parte práctica lo que son las isoyetas. ¿Y qué es una isoyeta? Bueno, son isolíneas que unen puntos con el mismo valor de precipitación. Y también vamos a generar las isotermas. ¿Y qué es una isoterma? Las isotermas son isolíneas que unen puntos de igual valor de temperatura. Y un raster o mapa de isolíneas se le llama mapa de isopletas. Entonces vamos a hacer aquí dos mapas de isopletas que corresponden a isolíneas específicas. Con esto me refiero a isoyetas e isotermas. Puntos de igual precipitación, puntos de igual temperatura. Esos son conceptos básicos. Esto no solamente se ve en hidrología, también se puede ver en meteorología y en climatología, para los que han visto esos temas en la universidad. Entonces,
También indicar que ambas variables las obtendremos de los datos de las estaciones meteorológicas, las cuales se las he compartido también en tipo punto para que ya se pueda hacer directamente la interpolación. Entonces, hasta aquí sería la introducción teórica de la clase del día de hoy. ¿Correcto? Y para entrar ya a la parte práctica, para comenzar como tal esta parte, como les dije, pues abrimos QGIS y importamos los puntos y la cuenca. Eso es lo básico, ¿correcto? Y vamos primeramente a generar las isoyetas y las isotermas. ¿Cómo vamos a realizar esto? Interpolando los datos de precipitación y temperatura de los puntos donde se encuentran las estaciones meteorológicas de la cuenca Mantaro, la cual para la clase de hoy es nuestra unidad hidrográfica de estudio. Entonces, para comenzar con las isoyetas, vamos a la caja de herramientas de proceso donde nos encontramos en este momento y en esta oportunidad vamos a utilizar las herramientas, los geoprocesos de Saga GIS. Estos de aquí. Puede ocurrirles a ustedes como me ocurrió a mí de que pues bajé y no encontré las herramientas de Saga. Algunas versiones tienen directamente la integración de las herramientas de Saga en QGIS, otras no. Siempre que instalen QGIS va a venir Saga de manera independiente para que ustedes ya procesen datos, análisis, teledetección, etcétera. Pero opcionalmente puede venir integrado. Si no viene integrado, como ha sido en mi caso, la solución es muy sencilla. Si ustedes ya tienen, no hay ningún problema. Para los que no tienen, la solución es muy simple. Complementos, administrar e instalar complementos. Vamos a la parte, se va a abrir una ventana, esto ya lo hemos visto en otras clases anteriores, ¿correcto? A ver, esta es la ventana, en todos ustedes van a poner aquí Saga. Les van a aparecer 3 plugins para que ustedes instalen en QGIS de manera gratuita, como ya saben. Los 3 los instalan, ¿correcto? Seleccionan cada uno y le dan en instalar. A mí no me aparece instalar, me aparece reinstalar. Y también actualizar todos referido a otros plugins o plugins. Pero en el caso de ustedes sí les va a aparecer que instalen. Los 3 tienen que instalarlos. Y si no les aparece, cierran QGIS y vuelven a abrir y les tiene que aparecer. Aquí las herramientas de Saga se llaman Saga Next GIM, ¿correcto? Y en particular vamos a utilizar las de análisis y geoestadística, que son estas de acá, Spatial, estas de acá, Spatial and Geostatistics, que significa pues espacial y geoestadístico, ¿no? Para todo tipo de herramientas de geoprocesamiento espacial y todo el mundo de la geoestadística, que es bastante amplio también. Entonces, las interpolaciones que se ven en lo que es geoestadística, hay múltiples, muchas, muy conocidas también, ¿no? Algunas de ellas, por ejemplo IDW, pero en esta oportunidad vamos a usar Kriging. Hay varias de Kriging aquí, vamos a usar en particular Ordinary Kriging, que es como que la básica de Kriging. Esta herramienta ya, Saga es un software geocientífico. Si ustedes se dan cuenta, QGIS, digamos el equivalente en ArcGIS, que son los toolbars, bueno, digamos que estos también son pues toolbars o maletines que contienen herramientas. Todo lo que ven aquí, estas que tienen la Q de QGIS, son básicas en lo que es GIS, en el mundo del GIS. Entonces, la pregunta es, pero si quiero herramientas de hidrología, tengo que buscarlas en GRASS. Si quiero herramientas ya de geoestadística avanzada, ya pues están en Saga GIS. Entonces, esa es la idea, o sea, hay herramientas avanzadas de QGIS que no están dentro del propio QGIS, sino que están integradas con otros softwares que vienen instalados con QGIS, que son GrassGIS y Saga GIS. GRASS ya estamos viendo que nos sirve para todo lo que es hidrología, entre otras funciones que tiene, y Saga nos está sirviendo en esta oportunidad para todo lo que es geoestadística, ¿correcto? Que es la ciencia en la cual nos apoyamos en el GIS para todos los tipos de interpolaciones, y no es como que me gusta Kriging y lo aplico en todo, no. Tienen que usar la interpolación que necesitan dependiendo la cantidad de puntos, la densidad de puntos, la distribución de los puntos, el fin o el objetivo por los cuales ustedes quieren interpolar, el tamaño de su área, entre otros parámetros a considerar para elegir la interpolación de geoestadística específica que ustedes necesitan. En este caso vamos a usar Kriging porque lo necesitamos, por un tema básicamente de precisión. Queremos una precisión
en el raster de isoyetas y isotermas que nos va a salir y cómo vamos a obtenerla a partir de la herramienta Ordinary Kriging, ¿correcto? Que es un método de interpolación muy conocido y que está dentro de Saga. Si ustedes buscan Kriging en las herramientas de QGIS no lo van a encontrar. Y si buscan hidrología tampoco. Vienen instaladas, como les digo, en otro software, pero se pueden integrar, que es lo que acabo de explicar cómo integrar también Saga, ¿correcto? Entonces, explicada esta parte, abrimos Ordinary Kriging y en el input vamos a colocarlo, bueno, ya está por defecto el shape de puntos de estaciones meteorológicas, ¿correcto? En atributos significa qué campo en específico contiene la data que vamos a interpolar para los puntos, ¿correcto? Ahí me muestra ID, a mí no me interesa ID, lo que me interesa a mí es la precipitación, entonces le ponemos el campo PP que hace referencia a precipitación, ¿correcto? En output extend es la extensión, es como que decimos, la interpolación en base a qué extensión, en base a qué capa o área va a realizarse. Entonces, a mí me interesa todo lo que está dentro de la cuenca Mantaro. Entonces, para mí lo ideal es que lo haga en base a la cuenca Mantaro. ¿Cómo hago que la extensión de procesamiento de datos para lo que es la interpolación lo haga solamente con mi cuenca? Eso es muy sencillo. Aquí damos en calcular a partir de capa y seleccionamos cuenca Mantaro. Tener muy en claro de que no va a hacerlo en base a los límites de la cuenca, sino que va prácticamente, imagínense que ustedes quieren ubicar un área rectangular que recubra toda la cuenca, o sea, básicamente el resultado raster es un rectángulo que abarca toda la cuenca, pero que no la delimita por sus bordes como tal, por el Divortium Aquarium, por la divisoria como tal, no lo hace. Entonces, sí o sí, a pesar de que abarque toda la cuenca en sus límites, van a tener que hacer el corte para que exactamente pase por la delimitación como tal que tiene esta unidad hidrográfica y para cualquier unidad hidrográfica que ustedes utilicen. El cell size se refiere al tamaño del píxel de salida, o sea, la resolución espacial. Por defecto me dice 100 metros. Mientras más detallado, ustedes pueden poner aquí 1 metro, mientras más detallado es, más demora en procesar. No nos conviene pues que acá cargue esto 2 horas, porque la clase justamente dura 2 horas, entonces tampoco pues nos conviene 100 metros porque estaríamos hablando de una baja resolución. Lo que nos conviene ahorita es 50 metros, vamos a trabajar con 50 metros porque es una mediana resolución, como que ya es un límite, más allá de eso ya estamos hablando de una baja, pero una mediana resolución es conveniente para que podamos trabajar bien sin que demore tanto el algoritmo en ejecutarse, ¿correcto? En error measure o error de medición vamos a elegir el standard deviation. Esto se refiere a la medición del error. Queremos que sea pues una desviación estándar, o sea, no queremos un parámetro sencillo básicamente, ¿no? No queremos algo avanzado, simplemente la desviación estándar, ¿correcto? Ok, el siguiente parámetro es activar aquí el Logarithmic Transformation para que también tenga en cuenta esto el algoritmo al momento de realizar el kriging. Tanto esto como el Standard Deviation, ¿correcto? Entonces vamos a considerar ese parámetro, a activarlo. Y aquí siempre estas herramientas de Saga nos dan múltiples resultados, no solamente uno. En esta oportunidad a nosotros solamente nos interesa la predicción. Con esto nos referimos a la interpolación como tal. También nos da prediction error, cross validation summary y cross validation residual. Estos 3 resultados no nos interesan porque solo lo que vamos a utilizar en este momento es la interpolación. No les recomiendo activar todos los parámetros, configurarlos todos, exportar todos los resultados porque no es el objetivo trabajar con todo, sino con solamente parámetros puntuales y el resultado puntual que necesitamos, ¿no? Que en este caso el raster de predicción, que es el de kriging, y el resto de parámetros lo dejamos por defecto, no hay ningún problema. Entonces aquí vamos a dejarlo como temporal, pero vamos a ponerle isoyetas. Si pones el nombre sin ruta, te va a exportar el resultado, pero no lo va a guardar en el explorador de Windows, ¿no? Entonces, eso básicamente. Desactivamos lo demás, le ponemos isoyetas. ¿Qué más? Aquí activamos el Logarithmic Transformation, Standard Deviation, resolución de 50.
El límite es la cuenca Mantaro, precipitación, y la entrada es la estación meteorológica. Muy importante, cuando pongan el nombre del archivo de salida, tienen que ponerle también la extensión del archivo de salida. La extensión, el formato en este caso es .tif, porque queremos que nos dé el resultado raster en formato TIFF, correcto, y le damos en ejecutar. A ver, si no, si no, el nombre lo vamos a poner al terminar cuando el algoritmo termine de procesarse. Si es que a ustedes también les aparece el error, hagan eso. Esta herramienta va a demorar un poquito más que las herramientas convencionales de QGIS porque tiene, como estamos viendo aquí, múltiples parámetros y también tiene múltiples salidas. En este caso estamos configurando una y estamos configurando la resolución espacial de 50 metros, o sea que es una mediana resolución. Y eso va a ayudar a que el algoritmo no demore tanto, porque ustedes mientras más configuran y mientras más resolución alta piden, el algoritmo pues va a procesar más, va a demorar más. Todo depende del objetivo del estudio. Si es un área pequeña, por ejemplo, y necesito bastante detalle en la precisión de mis resultados, sí deberíamos trabajar con algo menor de 50. Puede ser pues 30 metros o puede ser pues hasta 10 metros, recomiendo. Menos de 10 ya el algoritmo puede ser que demore muchas horas, entonces eso tampoco conviene, ¿no? Y considerar también, más allá del tema de lo que ustedes necesiten, es de que su computadora pues sea óptima en la capacidad de procesamiento, de preferencia una buena tarjeta gráfica, si pueden una laptop gamer, una PC gamer, muchísimo mejor. Para este tipo de procesamiento de datos en QGIS, o si ustedes se dedican a modelamiento hidráulico e hidrológico, con mucha más razón tienen que tener una computadora bastante potente, un Windows actualizado y todo lo que necesitamos, ¿no? Como ingenieros no es tanto un gasto, sino una inversión para poder hacer un buen procesamiento de datos, porque si no, la computadora no soporta y no carga nunca el algoritmo. Porque ha habido oportunidades antes, me ha ocurrido eso, entonces es bueno tener una buena computadora para esto, ¿no? De todas maneras, hasta el momento, lo que estamos viendo, cualquier consulta que tengan de esta clase, de clases anteriores, de un proyecto particular, pueden comentarlo, pueden hacer la consulta para que no haya ninguna duda. Esa es la idea, más allá de que ustedes aprendan, es que repliquen lo aprendido y si algo no les queda claro, hagan la consulta. Correcto, para que no quede ninguna duda durante la clase y al final de la clase. Esa es la idea. Entonces, cuando esto termine de cargar, vamos a usar la misma herramienta con la misma configuración de parámetros para lo que son las isotermas. Y la única diferencia es que vamos a cambiar el campo de datos a analizar. Ya no vamos a ponerle PP, sino la T, haciendo referencia a los datos de temperatura de las estaciones meteorológicas. Pero antes de empezar con las isotermas, vamos a terminar con las isoyetas, realizando un corte, que esto también ya hemos visto las diferentes formas de hacer un corte de un raster. El corte también se le llama enmascaramiento, por cierto. Ya, muy buena pregunta. Yo he configurado aquí dos parámetros para el tema del variograma. Son el logarithm transformation y en medición de error el standard deviation. Esas serían las condiciones para el variograma. No he considerado otros parámetros. Hay más parámetros para el variograma, pero solo he configurado esos dos. Porque ustedes están viendo aquí que este método en particular de Kriging, porque hay varios solamente de Kriging, pues tienen bastantes parámetros que yo algunos de ellos estoy dejando por defecto porque no es de mi interés pues ajustarlos, ¿no? Sino dejarlos así. Pero básicamente son esas dos condiciones que he considerado para lo que es el variograma. El tema de la geostadística es bastante amplio. En realidad, para aquellos que les gusta este tema, hasta les recomiendo, o que se dedican a GIS, les recomiendo llevar un curso de geostadística, que no es igual que estadística espacial, y si pueden llevar estadística espacial también se los recomiendo. El tema de datos espaciales también se puede trabajar con la parte estadística, a través de geostadística, estadística espacial, que tiene múltiples aplicaciones. Hay temas ambientales, temas geológicos, temas mineros, temas metalúrgicos, temas hidrológicos, temas climáticos, temas meteorológicos, etc.
Entonces, sí, esa sería mi respuesta a tu pregunta. Si alguien más tiene otra consulta sobre lo que estamos viendo hasta el momento, puede mencionarlo. Mientras va cargando el algoritmo, como les digo, el resultado, lo que vamos a hacer es hacer un corte del resultado y luego vamos a darle simbología para que podamos ver los colores e interpretar el resultado. Y para las isotermas, lo mismo. Vamos a usar esta misma herramienta, el Ordinary Kriging. Vamos a cortar el resultado según los límites de la cuenca y vamos a darle simbología. Hasta ahí estaremos viendo lo que son isoyetas e isotermas. Y luego ya pasaríamos a lo que es la evapotranspiración, multiplicando con la calculadora raster el raster de isoyetas, no, de isotermas, por ese factor que les indiqué, creo que era 58.93. Eso nos da las isoyetas, no, la evapotranspiración, ¿correcto? Y luego otra vez con la calculadora raster vamos a dividir el raster de isoyetas entre el raster de evapotranspiración y ese resultado ya nos va a dar recién el balance. Y ese balance también vamos a darle, creo si no me equivoco, vamos a cortarlo y vamos a darle simbología para la interpretación de los resultados. Correcto, este tema es, yo diría que sencillo, no es complicado porque hay fórmulas, en este tema en realidad hay fórmulas más complejas y más grandes que yo les recomiendo que investiguen. Por el tiempo de las clases no me da la oportunidad de poder aplicar más fórmulas. Aparte de Holdridge, hay muchas otras más varias para evapotranspiración, por ejemplo, para calcular la escorrentía, para calcular lo que se infiltra también. Y les recomiendo un área con la cantidad suficiente de estaciones. Lo que pasa, por ejemplo, aquí en Perú, lamentablemente, a veces en nuestra área de estudio, esta tiene bastantes estaciones, pero hay muchas de que no tienen estaciones meteorológicas y no hay data de la cual apoyarnos para poder hacer este tipo de cálculos. Entonces, lo que ocurre mayormente es de que tengo mi cuenca, mi unidad hidrográfica, y tiene 5 estaciones y yo necesito pues 30. Entonces, ¿qué hago? Agrego estaciones, digamos que virtuales, así se le llama, ¿no? Las agrego, pero los valores de precipitación y temperatura ya son calculados estadísticamente. Esto en particular se le llama cuando extrapolas, ¿no? Cuando ya amplías tu área de estudio, mejor dicho, tu zona de puntos la amplías, ubicando otros puntos a criterio, obviamente. Y en base, por ejemplo, al dato de altitud y precipitación, ya los datos de altitudes de los otros puntos que obtienes del DEN, que lo puedes extraer también en QGIS, solamente con eso y ajustando la fórmula en Excel ya puedes obtener los datos de los otros valores de precipitación que corresponderían matemáticamente hablando, ¿no? Esto porque si es que tú quisieras más estaciones de las que hay en la realidad, se puede hacer. Y lo mismo para la temperatura, pero todo es basándose en altitud. Eso ya sería... Podría explicarlo en otra situación, pero en nuestro caso no aplica porque tenemos bastantes estaciones. Yo lo menciono para zonas donde no hay estaciones. Porque sí se puede ajustar con una fórmula, con una función en Excel, ¿no? Puedes obtener la ecuación. Depende si es exponencial, potencial, depende qué ecuación quieren ustedes para ajustar los datos. Y con esa puedes trabajar lo que es datos de precipitación de estaciones virtuales, ¿no? Para que ustedes tengan más datos con los cuales interpolar y obtener un valor más eficiente. Ok, aquí ya nos ha salido el resultado, vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle isoyetas. A ver aquí un momento. Ya. Ahora vamos, como les dije, a realizar el corte. Bueno, antes que eso vamos a ubicar esto por arriba porque no se puede visualizar ni las estaciones ni la cuenca. Ya está. Aquí rápidamente vemos que los valores de negro son los que tendrían menor precipitación y estos tienen mayor. Geográficamente, ¿por qué? Pues porque esta zona ya es selva. Bueno, esta zona no nos interesa porque está fuera de la cuenca. Esta en particular sí, que va a tener valores más. Y eso se está dando porque esta es la zona selva de la cuenca Mantaro. Esta zona
es la zona sierra y no llueve tanto como en la selva, aquí pues en Perú. Y esta parte ya no es de nuestro interés porque está fuera del área de estudio, y esta aún menos porque ya está calculando matemáticamente para el océano. Entonces eso tampoco es de nuestro interés. Correcto, entonces vamos a realizar el corte. Igual de todas maneras, para que ustedes vean los... den mejor interpretación. Ahí está. Aquí, este es lo que nos interesa. Aquí es donde precipita más. Y esta parte menos. Correcto, vamos a realizar el corte. Para eso entramos a raster, extracción, extraer raster por capa de máscara. El input son las isoyetas. La capa de máscara es Mantaro. Aquí el sistema de coordenadas, como estamos trabajando con todo, es 32718. Activamos la opción de mantener resolución del raster de entrada y los píxeles de no data que sean menos 9999. Siempre hay que configurar estos parámetros cuando hacemos un corte a un archivo raster en QGIS, ¿correcto? Y todo como siempre en el mismo sistema de coordenadas. Vamos a ejecutar el resultado que nos genera un temporal, y al temporal vamos a ponerle automáticamente un nombre. De todas maneras, ustedes pueden guardarlo, no necesariamente dejarlo como temporal. Y vamos a ponerle aquí isoyetas clip, para que se sepa que es el raster de isoyetas cortado. Ya tenemos el resultado. Ahora sí vamos a darle simbología. Vamos a, de repente, para una mejor interpretación, vamos a elegir una que vaya de... yo creo que podría ser esta. Esta va de rojo a azul. Entonces, las zonas con mayor precipitación se encuentran al este de la cuenca Mantaro. En este caso, como ya mencioné, lo de color azul. Mientras que el resto de la cuenca, que está en color rojo, corresponde a zonas más áridas. ¿Correcto? Eso sería también una interpretación.